mientras prepara ahí su Biblia para llegar a Santiago, capítulo 1, está después de Hebreos. Quiero comentarles que estamos llevando la serie de la obra del Espíritu Santo, pero yo estaba meditando porque vamos a seguir hablando de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo estaba orando, meditando, y el Señor me guió a compartir este tema. Es un tema, todos son temas de mucha importancia, pero este es un tema sumamente pastoral, ¿verdad? Es una exhortación pastoral que Santiago, ¿verdad? El discípulo le compartió, ¿verdad? Dirigido a toda persona. Entonces, hoy es un tema fuera de la serie, una enseñanza especial, y el tema es la importancia de ser hacedores de la palabra. Yo sé que muchos hemos escuchado este versículo, hemos oído enseñanzas, pero se va a dar cuenta que siempre Dios nos da algo más. Muy bien, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 22, por favor, nada más eso hasta ahorita. Vamos a leer ahí, ¿verdad? ¿Uno qué dije? 1:22 de Santiago, ¿ok? Y dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra. ¿Y lo que dice? Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu paciencia, Señor, sobre nosotros. Señor, la mayoría de mis hermanos, hoy es el primer día que vienen a la iglesia. Unos vienen los jueves, otros vienen los sábados también, pero hay muchos que solamente vienen los domingos. Y quizás en esta semana, Señor, estuvieron llenos de pruebas, tribulaciones, y vienen desgastados, Señor, cansados. Padre, yo te pido que por medio de tu palabra tú les fortalezcas. Señor, si bien es una palabra confrontativa, Señor, porque nos confronta siempre tu palabra, pero Señor, siempre tú nos fortaleces y nos abrazas, Señor. Yo te pido, Señor, que me des la sabiduría para poder compartir tu palabra, Señor, guiado por tu misericordia, por tu amor, Señor. Entendiendo que yo soy uno más, Señor, que lucha con su propia carne, con su propio cuerpo. Y que esta palabra no solamente yo la comparto por compartir, sino yo aprendo de ella. Y la misma responsabilidad que tienen mis hermanos de obedecer esto, es la misma responsabilidad y aún mayor yo, Señor. Porque como maestro de tu palabra, Señor, se me demandará más. Así que yo te pido que me des el amor, la sabiduría y la misericordia, Señor, para compartir tu palabra, Dios. No agregarle más carga de lo que ella tiene. Pero también oramos por las maestras que en esta mañana van a compartir ese mensaje a esos niños, Señor. Oramos que pueda penetrar tu palabra en sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien. A ver, ¿a cuántos padres nos gusta que nuestros hijos sean obedientes? Levante su mano. ¿Sí? ¿A todos o no? ¿No les gusta? ¿Verdad? A todos. Bueno, ¿o acaso habrá alguna mamá o un papá que diga, no me gusta? No me gusta, no, que mis hijos sean desobedientes. Pues no hay nadie, ¿verdad?, que diga eso. Nadie, ¿verdad? Nosotros nos gusta que cuando nosotros les demos una instrucción a nuestros hijos, ¿ellos qué? Obedezcan, ¿verdad? No solo queremos que ellos escuchen, sino que obedezcan a lo que le hemos dicho, ¿verdad? A nadie nos gusta que no obedezcan nuestros hijos, a ningún padre. A ver, esposos, saquen la amargura. ¿A cuántos esposos nos gusta que nuestras esposas sean obedientes? Ay, ahí sí le bajaron porque la hermana está a un lado, ¿verdad? Pero también vamos a dejar que la hermana saque, ¿verdad?, lo que trae. A ver, ¿a cuántas esposas les gusta que sus esposos sean obedientes? ¿Verdad? ¿Que se les va a cancelar la comida ahora si dicen o qué?
Bueno, si todos llegamos a una conclusión, a todos nos gusta que los demás sean obedientes, ¿sí o no? Pues, ¿qué creen? La palabra de Dios, hermanos, la Biblia, es un libro lleno de instrucciones. ¿De qué? De instrucciones. Lleno de instrucciones, hermanos, que Dios tiene para nosotros. Y nuestro Padre, al igual que nosotros como padres terrenales, nuestro Padre Celestial quiere que no solamente leamos la palabra, escuchemos la palabra. El deseo de Dios es que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Miren, hermanos, hoy en día decimos mucho esta frase, escuchen. A mí me gusta la sana doctrina, ¿verdad? Se oye mucho esa frase. Me gustan las enseñanzas bien trazadas, bien organizadas. No me gustan esas enseñanzas que empiecen en Génesis y terminen en Apocalipsis, ¿verdad? Y que hablen de todo, pero que no tengan una aplicación. Y sí, hermanos, a veces criticamos a aquellos que predican mal. Y muchas de estas cosas, ¿no? Pero saben, querida iglesia, ser una iglesia de sana doctrina no es una opción. ¿Sí sabe usted eso? Para Dios. O mejor dicho, no es un lujo. Es simple y sencillamente lo que toda iglesia debe de hacer. No tenemos nada de qué gloriarnos ni de qué jactarnos. Escuchen, es un ejemplo para que me entiendan mejor. Es como si en casa el marido llegue, ¿verdad?, el fin de semana o cuando te paguen, etcétera, y llegues y les des dinero, ¿verdad? Y te jactes y decir, gracias a mí tienen ustedes comida. Miren, por mi trabajo ustedes tienen comida. Sean agradecidos. Digo, es bueno ser agradecidos siempre. Pero pregunto yo, ¿estamos haciendo, los proveedores del hogar, estamos haciendo algo extraordinario? Pues, si llevamos el alimento al hogar, pues claro que no. Porque esa es nuestra obligación, ¿sí o no? ¿Estamos entendiendo eso? De la misma manera, hermanos, ser una iglesia de sana doctrina o predicar la palabra de la mejor manera, correctamente trazada, bien la escritura, eso es lo que debemos de hacer. No tenemos mérito, hermano, en ello. Escuchen esto. Pero para eso, iglesia, hay dos áreas. Miren, una, que la iglesia cumpla con dar buenas enseñanzas. Pero también los miembros de la iglesia tenemos una responsabilidad. ¿Sabía? Y la responsabilidad de todo miembro de la iglesia, de todo congregante, es que no solamente se escuche la palabra, sino llevar esa palabra ¿a qué? A la práctica. La iglesia, una vez más, tiene responsabilidades, hermanos, pero los congregantes también tenemos responsabilidades. ¿Sabía usted eso? Y bueno, nuestra responsabilidad, una vez más, hermanos, es atender a las sanas palabras que se nos predican semana a semana. Obedecer a la palabra de Dios, hermanos. Que no se quede en el oído, ¿verdad?, el sermón, sino como un amigo bueno, no voy a decir, pero alguien que venía y me decía, cuando se terminaba la enseñanza, me decía, qué buena charla, pastor. No es una charla. Pero obviamente es una persona nueva, yo no me ponía así, ¿verdad?, fariseo, y no. Nomás me le quedaba mirando así, ¿verdad? Pero qué buena charla estuvo hoy, pastor. No es una charla. Estamos delante de Dios compartiendo, hermanos, el mensaje de salvación, de edificación, hermanos. ¿Verdad? Hablaba yo con un hermano hoy y fíjense, Dios siempre acomoda las cosas, pero también lo mismo hablaba con una hermana el día de ayer. Y yo le decía, hermana, y fíjense, esto lo traigo a colisión aquí para que podamos entender esto. A veces decimos, oye, pero ¿por qué esta palabra ahora? ¿Por qué está fuera de la serie, por así decirlo, ¿no?, que llevamos? ¿Por qué? ¿Me estará tirando a mí el pastor indirectas? No, son directas, ¿verdad? Sí, no, o sea, no son indirectas, son directas. Pero escúchame esto, hermano. Miren, no vaya ahí, ¿verdad? Pero Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Dios estableció, ¿verdad?, los ministerios, y en eso de los ministerios estableció a los pastores para la edificación.
de los santos. Miren, en pocas palabras, hermanos, el trabajo del pastor, del ministro, no es ser bonachón ni buena onda. El trabajo pastoral, hermano, va más allá de una amistad. Mi trabajo como pastor no es llegar al cielo y que me diga, ¿cuántos amigos hiciste, Julio Baeza, en la tierra? No, el Señor me va a decir, ¿a cuántos le sembraste mi palabra? ¿A cuántos hiciste crecer por medio de la predicación del evangelio? Ese es mi trabajo, hermano. Entonces, cuando la iglesia entiende eso, cambia su manera de ver. No, es el pastor, qué mala onda. No, no soy mala onda, hermano. Yo tengo un trabajo por encima de caerte bien. ¿Sí entendemos eso? Hermano, entonces, la palabra de Dios debemos de recibirla así, de esa manera. Ay, Señor, gracias por hablarnos, ¿verdad? Gracias por hablarme. Cuando tú estás criando a tus hijos, cometes un error si te haces amigo de ellos. Porque hay una línea muy delgada que cuando se viola, se pierde el respeto. Y tus hijos te van a decir, no, pues es que tú no me entiendes. Y ya saben, ¿no? Pero tu meta como padre es formar hijos responsables, trabajadores, y etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Sí estamos entendiendo eso? Y no les vas a caer bien. Pero tú tienes una meta. En la iglesia es lo mismo, hermanos. Dios no está para caernos bien a nosotros. Dios está para transformarnos. Y a veces hay muchas cosas que no nos gustan, ¿verdad que no? De Dios. ¿Por qué todo es no? Pues. Pero ese no, hermanos, escuchen, es el mejor sí que nosotros podemos escuchar. Amén. Entonces, así como nosotros como padres, ¿verdad? Como ministros, nuestro trabajo es, ¿verdad? Hacer crecer el corazón de las personas, pero nuestro trabajo está limitado, ¿no? Es sembrar la palabra de Dios. Caminar la palabra de Dios y sembrar la palabra de Dios. Pero hay otra parte. Mira, tú aunque te esfuerces y le des la mejor educación a tus hijos, si tus hijos no obedecen. Yo conozco tantos hijos que es de buenas familias y no estudiaron. Y no son ahora nadie en la vida. ¿Saben por qué? Porque por más que sus padres se esforzaron, ellos no quisieron obedecer. Hermanos, es la misma. Nuestro Padre Celestial se esfuerza. Tenemos la ley de Dios, los mandamientos, la palabra profética más segura. Tenemos la instrucción para poder ser vencedores y victoriosos en el buen sentido de la palabra, de poder luchar y vencer contra el mal a diario, de poder tener un matrimonio fructífero, una familia llena de paz. Ese es el deseo de Dios. Pero si solamente nosotros leemos y oímos, no va a pasar nada, ¿verdad que no? Entonces, yo quiero hacer unas preguntas que en eso se van a basar los puntos principales de esta enseñanza. ¿Existirán impedimentos que estorben para obedecer a la palabra predicada? Por otra parte, ¿existen claves para poder obedecer a la palabra de Dios? ¿Cuál será el beneficio de ser un cristiano que obedezca a la palabra de Dios? ¿Y cuáles serán las consecuencias de solo ser oidores olvidadizos? Pues es en eso que hoy, hermanos, vamos a basar esta enseñanza, ¿no? Con la ayuda del Espíritu del Señor. Así que, ¿quieres aprender, hermanos? ¿Sí? ¿Quieren aprender? Pues vamos a prestar mucha atención y pedir la guía del Espíritu de Dios para que pueda abrir nuestro entendimiento y podamos recibir la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, quiero que me acompañe a leer Santiago capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer de ahí en adelante el párrafo que vamos a estar estudiando. Y ya después lo vamos a fraccionar. Vamos a estar ahí. Muy bien. Santiago capítulo 1, versículo 19. Esta primer parte, estas primeras dos palabras tienen un porqué que ahorita lo vamos a ver. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Lo dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muy bien. Pues vamos a ir entonces al primer punto. ¿Cuáles son los impedimentos para ser hacedores de la palabra? Y ahí en Santiago 1:21 vamos a ver algunas palabras muy importantes. Muy bien. Santiago 1:21, ya lo leímos, pero en todos modos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Veamos esta frase que dije hace un momento, porque en serio es muy importante, hermanos, entender de qué estaba hablando Santiago. O sea, ¿por qué dice esta palabra? ¿Por qué empieza en el 21 por tanto? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el hilo del pensamiento para que nosotros podamos comprender mejor? Miren, vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 12, para entender un poquito el contexto de lo que Santiago estaba hablando. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no se equivoquen, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, debemos entender, hermanos, lo que quiere decir el apóstol aquí, Santiago, para poder comprender lo demás. Debemos de entender que somos bendecidos cuando soportamos la tentación. En el transcurso de la vida cristiana, hermanos, vamos a pasar tentaciones. Debemos de entender que somos bendecidos si lo soportamos, porque al final vamos a recibir la salvación completa, que es heredar la vida eterna. Ahorita, hermanos, tenemos la salvación, pero se efectuará, es decir, la viviremos completamente hasta que no estemos en este mundo. Tenemos que entender que cuando somos tentados, no es por Dios. Él no puede tentarnos, porque Dios no es tentado. Pero el maligno sí, el maligno es el que nos tienta. Y nuestros deseos pecaminosos viven dentro de nosotros, ¿verdad? Al enemigo, acuérdense que el enemigo conoce tus debilidades y las mías. Él no va a usar tus fortalezas, olvídate, Él va a usar tus debilidades. Entonces la parte pecaminosa que mora dentro de nosotros, cuando es tentada y no estamos preparados, no estamos viviendo, luchando la buena batalla, cedemos al pecado, ¿verdad? Eso nos lleva a pecar. Entonces, todo lo bueno que tenemos, hermanos, es por Dios. Todo lo bueno procede de Dios, no de nosotros. Dios no cambia. Él es bueno y lo seguirá haciendo, hermanos. Él tiene buenos planes para nosotros y lo seguirá teniendo. Dios no cambia. Esto se le conoce la inmutabilidad de Dios. Él es inmutable. Dios, por medio de su palabra, hermanos, nos mostró que éramos pecadores. Al entender esto y saber que Jesús vino a morir por el pecador, cuando creímos, le pedimos perdón a Dios por medio de Jesús y recibimos la salvación por fe en el sacrificio de Cristo.
Y venimos a ser sus hijos, nacidos de Dios y no de este mundo. Entonces, queridos hermanos, Santiago quiere que podamos saber esto primero, para después darnos la siguiente instrucción. Santiago 1:21. Entonces, entendiendo todo eso, dice, por lo cual, ¿ok? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, entendiendo todo lo anterior, lo antes dicho, para poder recibir bien, escuchen, es la conclusión que llega aquí Santiago, para poder recibir bien la palabra debemos de ¿qué? Y aquí entra el primer punto a tratar, ¿cuáles son los impedimentos para ser hacedores de la palabra? Vamos a ver algunas palabras. La primera palabra que quiero ver es la palabra desechar. Miren, esta palabra desechar viene del griego apotitsemi. Y su significado es algo sencillo, poner fuera, echar lejos, apartar. Ese es su significado. La siguiente palabra es inmundicia. Esta palabra también es muy importante aquí. Esta palabra viene de ruparia. Y fíjense lo que significa. Significa impureza moral. Impureza moral. ¿Verdad? La otra palabra importante es malicia. Y esta palabra malicia viene de kakia. Y habla de perversidad. Su significado habla de depravación. Habla de un carácter malicioso en general. Entonces, hermanos, miren, los impedimentos para ser hacedores de la palabra en primera instancia es que tenemos demasiado cerca la perversidad. Porque dice desechando pues, pero cuando no es porque la tenemos demasiado cerca, no la desechamos pues. Tenemos demasiado cerca la perversidad, la depravación. No estamos luchando, estamos cediendo. Tenemos un carácter malicioso. Tenemos demasiado cerca la impureza moral. Nomás andamos ahí. Esto nos habla, hermanos, de que no estamos alejando de nosotros todas estas áreas. Es nuestra responsabilidad, no de Dios. Es nuestra responsabilidad desechar, apartar, poner lejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, al tenerlas tan cercas, pues impiden que la palabra penetre en nuestro corazón. Por lo tanto, no vamos a poder ser hacedores de la palabra, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más impedimentos? Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y luego dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oidor. ¿Quién es un oidor, hermanos? Bueno, alguien que escucha, así de fácil. Porque es bueno ser un oidor, ¿verdad? ¿Sí o no? Es bueno escuchar, ¿sí o no? No tiene nada de malo, hermanos. Pero notemos cómo termina la frase Santiago. Dice, no solamente un oidor. No solo ser un oidor. Porque si solamente somos buenos para escuchar, oidores, pero hasta ahí queda la cosa, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces escuchen, notemos que si únicamente escuchamos solamente por oír, nos estamos engañando, hermanos, a nosotros mismos. Queridos hermanos, debemos de oír, sí, pero no engañarnos. ¿Y cómo? ¿Cómo nos engañamos, hermanos? Bueno, nos engañamos pues si nosotros solamente oímos y hasta ahí se queda todo. Sin la intención de llevar a cabo aquello que hemos escuchado. Qué triste, escuche esto, hermano. Esta es una reflexión de esto. Qué triste y qué pérdida de tiempo es ser tan solamente un oidor, hermano. Que semana tras semana se engaña a sí mismo. Estaremos perdiendo el tiempo. ¿Qué más? Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural
Bueno, el otro impedimento aquí, hermanos, nos lo recalca mejor Santiago. El ser oidor y no hacedor, es decir, no obedientes, es un impedimento para ser un hacedor de la palabra. Es decir, alguien obediente a la palabra de Dios. El creyente que solo escucha la palabra de Dios es semejante a qué, dice Santiago, y luego utiliza esta ilustración. Santiago 1:24 dice: porque el que se considera a sí mismo, y acuérdense que está hablando de un espejo, ¿no? Se considera a sí mismo y luego se va, luego se le olvida cómo era. Mira, tú en la mañana te despiertas, ¿verdad? Con unas lagañas verdes, ¿verdad? Así con la Babilonia por acá. Y luego ya te das tu gatazo, ¿no? Y ya te pones de todo. Tus 45 kilos de maquillaje, ¿verdad? Tus pupilentes azules. O como te das tu chaineadita. ¿Verdad que no es malo, no? Entonces te miras en el espejo. Pero escúchame, en cuanto tú te das vuelta, no te recuerdas cómo eras. Porque tienes una imagen ahí. Se te olvida, no estás pensando, ay, ¿cómo traigo la ceja ahora? O, ¿verdad? Los hombres, ay, a ver, tengo barba de chino, ¿verdad? Aquí sí, aquí no, puras de esas, ¿verdad? Esa es la ilustración que usa Santiago para que podamos entender que así como nosotros nos olvidamos de nuestro rostro al salir del espejo, así nos olvidamos de la palabra de Dios al salir de la iglesia. O al terminar de leer la Biblia y solamente, pues, es buena charla, ¿verdad? Pero pues es para el otro, para mí no. Entonces, es como alguien que recuerda su rostro mientras está frente al espejo. Es decir, escuchamos cuando estamos en la enseñanza, pero al salir se nos olvida. Y en serio, hermanos, en serio, eso pasa. Mira, ponlo a prueba como pareja. Tú miras ahí a tu esposa, a tu esposo, y es un buen oidor, y está escuchando. Pero mira, agarra cuando salgas así, mira, espérate un ratito después que te comas ahí unos mariscos, tú que eres humilde, y ya. Y de repente preguntan, oye, ¿de qué se habló la palabra ahora? No, pues estuvo buena la charla. Sí, habló pues estoy seguro, de Génesis, Apocalipsis, pero de algo habló. Aunque no salgas con Baruch, ¿verdad? Por ahí. Pero bueno. Entonces, ¿sabes por qué, hermanos? Porque esta es la intención. Esta es la intención que condena a Santiago. O sea, cuando tú no tienes la intención de llevar más allá lo que hemos escuchado. ¿Ok? Cuando no la tenemos, la intención de obedecer a la palabra de Dios, se nos olvida entonces rápidamente lo que escuchamos. Entonces, estos son los impedimentos para ser hacedores de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles serán las claves? Porque también hay claves para ser hacedores de la palabra de Dios. Eso nos lleva al siguiente punto. Número 2, ¿cuáles son las claves para ser hacedores de la palabra? Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 25. Fíjense. Santiago 1:25, leemos la palabra y dice ahí: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, así como hay impedimentos que nos alejan de ser, ¿verdad?, hacedores de la palabra, también hay cosas que nos ayudan a poder ser hacedores de la palabra. Claves, hermanos, que nos deja Santiago para poder ponerlas a prueba, llevarlas a la práctica, que nos van a ayudar, según la Biblia, a ser hacedores de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver esta palabra que es muy importante. Dice, el que mira, la palabra mira. Esta palabra mira, hermanos, viene del griego parakupto. Y fíjense, que significa, está bien importante esta, mirar hacia adentro. Bajar la mirada con la intención de reflexionar. ¿Sí? ¿Está entendiendo? A veces que te dicen algo y tú, ay, ¿sí? ¿Está entendiendo? Eso significa. Ese es el sentido de esta palabra. Reflexionar. Poner atención. Meditar. ¿Meditar en qué? En la palabra. Esto cambia totalmente en solamente oír. No, escuchas pero miras hacia abajo. Parakupto.
meditas y, ay Señor, es cierto. Si tú miras atentamente, hermano, cada verso que tú lees, cada enseñanza que tú escuchas, meditas en ella. No eres de que, no, me aviento 50 enseñanzas a la semana. ¿De qué te sirvieron? ¿De qué me sirvieron a mí? Yo hablando de mí, era muy aficionado, hermanos, en serio, me encantaba escuchar muchas cosas y me aventaba las clases de teología en una semana y me llenaba, que en su tiempo me ayudó mucho, hermano. Pero recuerdo una vez un pastor que a través o sea, yo sentí que era directa, ¿no? Me dijo, ¿cuántas enseñanzas? A ver, hermanos, ¿cuántas enseñanzas se escuchan? De hecho, fue el pastor de ahí de Nueva York, ¿sí lo conocen? No sé, se me olvida el nombre. ¿Cómo? Fleming Tejada, pastor de Puerto Rico, creo que es de Puerto Rico. Bueno, total. Entonces él dijo, miren hermanos, nosotros les aconsejamos a la iglesia de que escuchen la enseñanza que se les está dando aquí 1 o 2 veces a la semana. Porque hemos notado, dice, que hermano, que es, no, me aventé toda la clase porque tienen clases, ¿no? Y me aventé la enseñanza del pastor Chuy y la del Chava, o sea, se aventaba un coctelazo como de 5 enseñanzas a la semana. Ahora escuchen, yo no estoy diciendo que sea malo, no, escuchen. Pero el pastor daba la instrucción, pero ¿con qué te quedaste? No, pues entonces yo cuando escuché eso reflexioné. Dije, Señor, voy a oír menos, pero sacarle mayor provecho. Sí, ¿me entienden eso? Por ejemplo, hermanos, hay una enseñanza del pastor Chuy que se llama ¿Cómo edificar una iglesia? En serio, hermanos, no voy a exagerar, pero de perdida 2 veces al mes la sigo escuchando. Porque son instrucciones pastorales, no me brinco a otra. Y ahí es, saco tanto, hermanos, porque es la palabra del Señor, no estamos exaltando al hombre, ¿no? Y medito en esa palabra, y saco, hermanos. En vez de si me aventara, de verdad, la teoría teocrática de los alienígenas o toda la teología, la eclesiología, la soteriología. Claro, ese es mi estudio personal, escúchame, eso es para nutrir mi alma, para capacitarme, para yo poder estar a la vanguardia como cristiano, sí. Pero escucha, hermano, si yo verdaderamente quiero sacarle provecho a la palabra de Dios, necesito enfocarme, meditar, reflexionar, sustraer de ahí mi alimentación. No ser un oidor olvidadizo. Sí, me aventé 15 enseñanzas. ¡Wow! ¿Pero qué se te quedó en el corazón? No, pues el chiste que contó el pastor dijo que no, hermanos. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, hay muchas personas que tienen muy buena capacidad mental, ¿verdad? Y puedes retener más, está bien. Pero siempre quédate con esto. ¿Qué aprendiste? ¿Qué estás llevando a cabo de lo que escuchaste? Si no, solamente eres un oidor olvidadizo. Te estás engañando. ¿Sí estamos entendiendo eso, hermanos? Ok, esa es una clave, hermanos. Mirar hacia adentro, reflexionar. La otra palabra importante, hermanos, es perseverar. Perseverar. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y este es el complemento, persevera. Persevera, hermanos. Perseverar es permanecer en obediencia a algo. No ser un oidor olvidadizo. Aquí, hermanos, una de las claves es que cuando escuchemos la palabra de Dios o la leamos, tomamos un momento, hermanos, para reflexionar, para mirar dentro de nosotros cuál es la reacción a esa palabra. No solo escuchemos. No solo, hermanos. Y si nosotros escuchamos atentamente, reflexionamos, hermanos, en ella, esto nos va a ayudar a ser hacedores de la palabra, hermanos. Pero sí perseveramos. Es decir, si luchamos permanentemente con la intención de guardar su palabra. ¿Sí entiende? Eso significa perseverar. ¿Se acuerda por qué la iglesia primitiva empezó a madurar, a crecer y se multiplicó? Porque dice Hechos capítulo 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
La clave es perseverar. Ponían atención, decían, eso es lo que habló Jesús. Eso es lo que habló Jesús. Ellos están hablando de ese Jesús. Yo voy a perseverar en esas enseñanzas de aquel rabino que vino y nos mostró la interpretación correcta de la ley. Voy a perseverar en mi Shabbat porque Él es el sábado. Voy a perseverar por aquel que murió aún cuando conoció la peor versión de mi vida. ¿Sí? Eso, por eso la iglesia primitiva llegó a ser lo que fue. Y por eso la iglesia presente está como está. Porque no perseveramos en la palabra de Dios. Porque somos oidores olvidadizos. ¿Estamos comprendiendo la palabra, hermanos? Y esta palabra perseverar, hermanos, habla de una acción continua, no solamente en ocasiones, sino siempre, hermanos. Escuchen, por eso, hermanos, el permanecer no es fácil. Hermano, tú puedes mirar aquí, vamos a poner a alguien de ejemplo, tú puedes mirar aquí a Malaquías. Y lo miras aquí, ¿verdad? Y dices, pues sí, ahí tiene 10 años ahí siguiendo al pastor. Sí, pues le cumple todo lo que le dice. Así me dijo alguien una vez. Si supiera las canas verdes que me ha sacado, ahí donde lo ves. Mírate, rechazo, cancelo. Esas. No, entonces, hermano, pero no ha sido fácil. Pregúntale. Invítalo a comer un día para que, ¿verdad? Que te inviten. Y te vas a dar cuenta, no ha sido fácil desde el agosto, septiembre, no recuerdo exactamente cuándo llegó, el 2015 a la fecha. No ha sido fácil. No ha sido fácil, hermano. Para no hablar de mí, no, yo salgo sobrando. Y así, si tú tienes 3 meses, 4 meses, no es fácil perseverar, hermano. Menos 1 año, 2 años. Yo por eso siempre les digo a los hermanos, tengamos respeto, hermanos, con las personas que tienen tiempo. Los que nos llevan años adelante, sea respetuoso, hermano. Sea respetuoso con esa persona. Porque cuando usted andaba deleitándose en el pecado, Él ya estaba cargando la cruz. Esa es una de las cosas que el Señor a mí me está enseñando, me ha enseñado para respetar a mis autoridades, hermano. Espirituales, los pastores que están vigilándonos, cuidándolos. En primer lugar, yo no le hablo por su nombre, hermanos. Ahora, eso no quiere decir que sea un pecado, no. Se llama Carlos, se llama Francisco, se llama Víctor, o sea, los pastores, etcétera, ¿no? Yo jamás, hermano, les llamo así. Ahora, ¿por qué? Porque Dios los puso como pastores nomás. Y ya yo no respeto eso. Ahora escúchenme, hermano, escucha lo que estoy diciendo. Yo no estoy usando esto para que tú de aquí digas, ay, ya tengo... No. Eso deja que el Espíritu de Dios te convicte. Si es así, yo no estoy pidiendo que me llamen de... No. Pero estoy hablando de mí. Porque ese hombre, y tienen defectos, ¿eh? Pero ese hombre, hermanos, me lleva años caminando. Años viviendo en los caminos de Dios. Entonces eso para mí merece respeto, porque no es fácil, hermano. En serio, no es fácil. Entonces, hermano, el permanecer, hermanos, en la sana palabra de Dios es verdaderamente difícil. Pero aquí viene la clave, hermano. Nosotros tenemos que... Lo que venimos a hacer aquí, no nomás venir así, a ver qué choro nos tira el pastor, vamos, no, es preparar nuestra alma, así como el predicador debe de prepararse, orar, Señor, qué pedradas les tiro este domingo a los hermanos, y buscando la voluntad, estoy jugando, ¿no? Buscando la voluntad del Señor, Padre, muéstrame tu palabra, dime, enséñame, así, hermanos, ustedes como congregación, como congregantes, deben de preparar su alma en la semana. Padre, esta semana hay una palabra que tú le vas a dar al pastor, al ministro, prepara mi corazón, porque quiero recibirla con mansedumbre, como dice Santiago. Ayúdame, Señor, quita de mí todos esos complejos, quita de mí el que yo ya sé lo que va a decir, es más, yo ya prediqué de eso, lo hice mejor que él, quita de mí eso, ayúdame a ser humilde para recibir tu palabra, porque mi alma necesita tu palabra, Señor. Mira, yo te aseguro, hermano, por la palabra de Dios, que si tú preparas tu alma, el domingo que viene, si Dios nos presta vida y escuchamos una enseñanza, tú la vas a recibir diferente. ¿Sabes por qué? Porque preparaste tu alma para el maná de Dios.
Pero si te levantas, hermanos, o sea, nomás al gloria a Dios, aleluya, ni un rosario te avientas y pues ¿cómo? Somos espirituales, hermanos, ¿sí entiendes? Somos espirituales, entonces hay una parte que necesita ser alimentada para estar receptivos a la voz del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, otra de las claves, hermanos, regresando aquí, es no ser oidor olvidadizo. Miren, no sé si se acuerden, pero a veces, hermanos, a ver, ¿a cuántos los agarraron de bajada de niños para que fueran a la tienda? Ay, Maciel, baja la mano. A mí me mandaban, ¿no? Sí, estoy sacando la amargura, ¿no? Bueno, levante la mano. ¿Sí? Bueno, a mí como que traía el don yo eso, ¿no? Y luego de joven, como era medio peleonero, en cada tienda tenía problemas antes había barrios, ¿se acuerdan de los barrios? Pues siempre me llegaba todo moqueteado a la casa, ya ni quería salir. Pero en fin, bueno, entonces, y como, escuchen esto, pues yo no quería ir a la tienda, la verdad. Y luego más en el calor se le antojaba a mi abuelita mandarme a las 2 de la tarde. ¿Verdad? Que honro a mi abuelita, ¿verdad? Que ya ella está descansando. Esa es mi fe, ¿verdad? Pero en fin, entonces, cuando me decía, ¡Julio! Ya conocía yo. Y luego le miraba la mano que traía ya es las monederos que usaban las abuelitas, ¿no? Y yo, ay. Luego me dice, Julio, quiero que vayas allá. ¿Sabes qué hacía yo? Nomás así. ¿Me estás escuchando? Entonces, ¿qué crees? Llegaba ya con el carnicero y ¿qué pasaba? Se me olvidó. ¿Por qué? A ver, aquí viene la aplicación, sí nos da risa, pero tiene un porqué. ¿Saben por qué? Porque no prestábamos atención, porque no nos importaba, pues. ¿Verdad? No prestábamos atención. Y pues se nos olvidaba. Bueno, aquí, hermanos, nos habla que otra de las claves es tener interés por la palabra de Dios. Interés por la palabra de Dios, para evitar que se nos olvide la palabra de Dios. De esa manera, hermanos, al prestar atención, evitaremos ser oidores olvidadizos. Por eso, hermanos, miren, no es como, no es un mandato, ¿no? Porque sería también poner cargas. Pero un buen consejo es, anote, hermanos. No le dé vergüenza, tráigase su cuaderno. O ahí nomás tenga cuidado de no estar ahí mirando el fails y todo eso, ¿no? Pero es muy bueno anotar. No que escriba todo el sermón, o si quiere también, ¿verdad? Pero tampoco en una manera excesiva porque se está distrayendo y nomás está escribiendo, ¿verdad? O vas y le revisas el cuaderno y tiene florecitas y carritos ahí. ¿De qué predicó el pastor? No, pues es que el Hot Wheel, no, pues hermano, o sea, no, eso también es una distracción, escuchen. Pero tú puedes escribir palabras sencillas que tú le entiendas. ¿Sí me explico? Miren, mi mamá también, que ya está descansando en la presencia del Señor, ella estudió en aquel entonces, ella estudió mecanografía. Pero ella estudió, no recuerdo exactamente cómo era la materia en aquel entonces, que ella era secretaria, ¿no? Ella es secretaria. Entonces, había como un idioma, un lenguaje que ellas manejaban. No recuerdo el nombre. ¿Cómo? Ándale, los tacos. No se crean. Taquigrafía. Entonces, ella estaba con el licenciado, con algo, y escribió unos garabatos bien rápidos. Pero sabía cuál era el significado de toda una conversación que tenía con el licenciado. Hermano, eso es algo muy importante. No le estoy diciendo que se vaya a estudiar taquigrafía, pero usted conoce qué palabras puede utilizar para que se le queden bien grabadas. Ser oidor olvidadizo es no reflexionar cuando escucho la palabra de Dios. Es algo tan sencillo, pero tú ya te llevaste algo. ¿Sí entiendes? Porque si escribes todo el sermón, te aseguro que te va a dar flojera leerlo. A menos que seas un hombre o una mujer disciplinada, ¿verdad? Entonces, eso, hermano, es una muy buena práctica, porque no solamente vienes por venir
Ahora tenemos ahorita la facilidad de que las enseñanzas se quedan grabadas, tenemos un canal de YouTube, etcétera, etcétera. Y usted en su casa puede escucharlas y ahí hacerlo con calma también, adelante, hermano. Pero si usted puede en vivo hacerlo, como le digo, no es una orden de que el hermano el domingo que viene va a estar, el que no tenga cuaderno vaya a comprarlo a la esquina o ponernos a vender aquí nosotros cuadernos. No, no lo vamos a hacer. Pero es un buen consejo, hermanos. Con el blog de notas, ya ve, ahorita todo estamos en lo digital, ¿verdad? Es una muy buena herramienta, hermano, para evitar que se nos olvide la palabra de Dios. Y eso, hermanos, evitará ser oidores, ser solamente oidores, hermanos. Y vamos a aprender a ser hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces ahorita recuerden, estamos viendo las claves para ser hacedores de la palabra. Muy bien, y fíjense, esta palabra, hermanos, yo no la había estudiado sinceramente y me gustó mucho su significado. Miren, la palabra hacedores viene del griego poités, de donde se nos traduce a nosotros hoy la palabra poeta. Fíjense. Y habla de ser obedientes, también su connotación es ser obedientes a alguien que cumple, como un poeta cumple con su función de manejar bien las frases y darles sentido a las palabras para que puedan hacer una hermosa poesía. ¿Sí? O sea, habla de alguien que recibe la palabra de Dios, pero no solamente la recibe ahí, no. Es un poeta, o sea, invierte tiempo en darle el mejor sentido para poder retener la palabra de Dios y poder ser un hacedor de ella. ¿A cuánto les gusta la poesía aquí? Yo no sé si ha leído poesía. Yo he leído una que otra poesía por lo del ministerio, ¿no? Que hombres, digo, esa es sabiduría. Había un poema que el pastor de allá de la otra iglesia la decía el 10 de mayo. ¿La quiere oír o no? ¿Sí? Le decía: madre querida, madre adorada, vamos al cine y tú pagas la entrada. ¿Cómo se ve? Siempre se aventaba ese el pastor. Entonces, no, pero ahí, tú escuchas, hermanos, lees una poesía y dices, ay, o sea, este es un dramaturgo. O sea, ¿cómo le puedes sacar tanto? Bueno, la intención de un poeta es, hermano, pasar tiempo en la meditación. ¿Sí entiende? Eso significa, hermano, ser hacedores, meditar, invertir tiempo, ser obedientes, así como el trabajo de un poeta. ¿Verdad? Un poeta, hermanos, va más allá de alguien que habla solo por hablar, porque, en serio, hermanos, una poesía tiene su grado de dificultad. No se trata que las palabras rimen, eso no es rap ni hip hop, no, sino que puedan cautivar al oidor. Y para ser un buen poeta debemos de prepararnos, ¿verdad? Entonces, hablando aquí, lo que compete a nosotros, ser hacedores, es darle el mejor sentido a la palabra de Dios. Ya lo escuchamos, ya lo analizamos, ya lo reflexionamos y lo voy a llevar a cabo. Ese es el sentido, hermano. Tengamos la intención, entonces, su significado es que la palabra de Dios cobre vida dentro de nosotros. Así como aquel poeta que le da vida a una frase. Ese es el significado, hermanos. Entonces debemos de ir más allá de solo oír, sino pasar tiempo en la palabra, así como el poeta pasa tiempo para escribir su poesía. ¿Sí estamos comprendiendo eso? Entonces estas son las claves, hermanos, para ser hacedores de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ser oidores olvidadizos? Eso nos lleva al tercer punto. Las consecuencias de ser oidores olvidadizos. Santiago 1:23. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, fíjense lo que dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
¿Qué significa eso, hermano? Cuando se te olvida algo. Mira, cuando a veces nosotros se nos olvida algo y queremos recordar, decimos, ay, hasta le hacemos así como si aquí tuviera un botón que no se vean las ideas. Quiere decir que en ese momento estamos vacíos, ¿no? Significa, no me acuerdo, estamos vacíos. Bueno, ese es el sentido, hermanos. Eso es el sentido. Las consecuencias de ser oidores olvidadizos es que vamos a tener una mente vacía. Miren, el plan de Dios es que estemos llenos de Él y de su palabra. Que sus mandamientos estén en nuestro corazón, hermanos. Pero las consecuencias de ser oidores olvidadizos, es decir, alguien que no dedica tiempo en meditar y reflexionar en la palabra de Dios, el que tal hace está vacío, hueco. No tiene pasión por las promesas de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su iglesia. Es alguien que le da igual porque es un oidor olvidadizo. Y como consecuencia está vacío. Santiago 1:23, 1:24, por favor. Dice, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermanos, cuando escucha que somos más que vencedores en Cristo Jesús, al no tener la intención de obedecer, en cuanto sale de la iglesia y se le presenta un problema, se le olvida que es más que vencedor en Cristo Jesús y se llena de tribulación. Se desanima. Es aquel que a cada momento se le tiene que estar animando porque no retiene la verdad de Dios en su corazón. Está vacío por ser un oidor olvidadizo. Es el que se le olvida que el Señor está con él todos los días, que el Espíritu de Dios nos fortalece. Es aquel que se le olvida porque está vacío, porque no tiene la intención de ser hacedor de la palabra. Esas son las consecuencias, hermanos, de ser un oidor olvidadizo, no retener las promesas de Dios. En un salmo, en una palabra dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, porque ella es mi promesa, parafraseando, en los momentos de angustia. Hermano, la palabra de Dios cobra vida en ti, en mí. Pero si somos oidores olvidadizos, hermano, se nos vienen los problemas y se nos olvida quién venció en esa cruz. Se nos olvida cuando no tenemos que comer que el Señor alimentó a 5,000 almas. Bueno, son más, pero si usted me entiende. Cuando a veces nos sentimos solos y desanimados, se nos olvida que la palabra de Dios dice que ¿quién nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús? Cuando estamos llenos de confusión, se nos olvida que Jesús es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque somos oidores olvidadizos. Esas son las consecuencias, hermanos. Son graves. Y hablas con un hermano y dices, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No, pues es que, pues tú sabes, ¿no? ¿Qué? Yo sé que. Sí, pues no, hombre, me cuentas una que me dan ganas de mandársela a Steven Spielberg para que la ponga como película. Y la pregunta es, ¿y tu Señor dónde está? ¿Sabes por qué? Por esto, hermano. Por eso tenemos que prestar atención a esto y ya no ser oidores olvidadizos, para estar llenos de Dios, porque Dios no va a quitarnos las aflicciones. ¿Sabía usted eso? Porque Él quiere que a través de las aflicciones confiemos en Él. Juan 16:33. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero si eres un oidor olvidadizo, estás vacío, hermano. Entonces, ¿sabes cuál es una de las evidencias? Que te llegas con alguien, hermano, ¿cómo estás? No, pues esto. Y ya sé lo que me vas a decir. No, pues entonces, no, pues oye, ¿qué hago? ¿Te brinco, te bailo, te prendo una veladora o qué hago? Pues claro que te voy a decir la palabra de Dios, ¿o qué esperabas? No, es que ya sabía que me ibas a decir eso. ¿Y entonces qué? ¿Qué esperabas?
Ya sabes qué hacer. Sí, pero es que... no, pues ya. Las promesas de Dios, hermanos, no están gobernando tu vida. Somos oidores olvidadizos y estas son las consecuencias, hermanos. Vacíos, aunque sabemos la palabra, pero no tiene el poder, el efecto para animarnos. ¿Por qué? Porque no nos interesa. ¿Se da cuenta las consecuencias, hermanos? Son graves. Y hoy, por eso hoy en día, hermanos, hay muchos en las iglesias desanimados. Desanimados, ¿por qué? Porque son oidores olvidadizos. No retienen, no reflexionan. Y estas son las consecuencias. Y luego le echan la culpa a la iglesia. Y le echan la culpa a Dios. Pero no, hermanos, somos nosotros. Es nuestra obligación. Mire, la palabra no contiene error. Es una bendición acercarnos a ella. Pero tiene, como dijo el tío Ben Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Verdad, Peters? O sea, el estudiar la palabra, hermanos, hay una grande responsabilidad porque ya no somos neófitos, ya no estamos sin conocimiento, ya sabemos qué hacer, pero simple y sencillamente no lo hacemos. Ahora eso no quiere decir, hermano, que fallemos en el intento, porque muchos vamos a fallar, pero ¿saben qué es lo importante? El seguir intentándolo. Señor, te fallé, pero aquí estoy otra vez. Aquí estoy otra vez. Y ahí está la mano del Señor para restaurarnos, para levantarnos. Muy bien. Ahora, esas son las consecuencias de ser un oidor olvidadizo, alguien vacío. Ahora, ¿cuáles serán los beneficios de ser hacedores de la palabra de Dios? Eso nos lleva al último punto. Los beneficios de ser hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Aquí viene la promesa, hermano. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Hermano, los beneficios o las bendiciones de ser hacedores de la palabra, es decir, obedientes a ella, es que Dios bendice lo que hagamos con nuestras manos. Dios bendice lo que hagamos con nuestras manos. Por ejemplo, hermanos, un hacedor de la palabra tiene un matrimonio bendecido. Dios lo bendice como padre, como trabajador, como esposo, como hijo, como servidor, como todo. Todo lo que hace, Dios lo bendice. ¿Por qué? Bueno, porque es un hombre, una mujer que medita en la palabra de Dios, reflexiona en la palabra de Dios, hace los cambios necesarios que debe de hacer. Cuando escucha la palabra de Dios, no dice es para el que no vino, no, es para ti que viniste, y para él también, pero para ti también. En cuanto escucha la palabra de Dios, dice esto es verdad, voy a poner por obra esta palabra. Y como la palabra de Dios es la voz de Dios, así como un padre recompensa a sus hijos obedientes, así Dios bendice a sus hijos, hermanos, que son obedientes. A los hacedores de la palabra de Dios. El hacedor de la palabra de Dios es como aquel varón que el salmista habló de él. Y acompáñenme a Salmos capítulo 1, versículo 1, por favor. Vamos a leer al 3, del 1 al 3, Salmos 1 al 3. Acuérdense que aunque hable de varón, se aplica para hombre y mujer, no estamos... Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, que no seguiste las voces de aquellos que te llevaban al mal. Ni estuvo en camino de pecadores. O sea, no te fuiste a la cantina, no te fuiste a otra. No. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, tomar la posición de malvado. Sino que en la ley de Jehová, escuchen esto,
Aquí viene y aquí se complementa lo que Santiago dijo. Dije, está su delicia y en su ley, ¿qué dice? Mira hacia adentro. ¿Se da cuenta? Medita, reflexiona de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo. Mira, hermano, esta frase está bien interesante, pero lo voy a decir así rápido. ¿Saben qué significa eso? Un hermano, un cristiano que siempre anda, hermanos, en óptimas condiciones. Que está pasando por hambre, por tribulación, por enfermedad, y siempre anda en óptimas condiciones. Alguien que es una bendición tener cerca, hermanos. Alguien que bendice tu vida, porque siempre medita en la palabra de Dios, lo que está pasando. Eso significa esta frase, hermano. Es estar en óptimas condiciones siempre. Y no porque tú, no, sino por las promesas de Dios. Estoy enfermo, sí. No, pero estoy bien enfermo, cáncer terminal. Y te espera lo mejor, hermano. No, pues es que qué ánimos me da. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te ponga más triste? ¿O que te cante la de las golondrinas? ¿O qué? Hermano, pronto verás al Señor. Digo, Él puede sanarte, pero si no, pronto verás al Señor. Y sí, vas a andar ahí, ay, hermano, pero ¿cómo estás? Pues con dolor, pero mi esperanza está en Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada. Eso no quiere decir, hermano, que finjas, ¿no? Pero sí, un hombre plantado junto a corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo, es que en cada momento, hermanos, en cada temporada de su vida, siempre sea de bendición para todos. Dice, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Saben qué significa eso? Los árboles normalmente frutales tienen temporadas, ¿verdad? O sea, y en temporadas están más pelones que, ¿verdad? Los miras y pero de repente, ¿sí o no? Bueno, a eso se refiere un árbol que no tiene momentos cuando no es fructífero. Siempre tiene frutos. No es el hermano que tiene frutos cuando le llegó el aguinaldo. No es el hermano que tiene frutos cuando le llegó las utilidades, que al contrario se perdió para ni un café picharnos. Hello, somebody. Sí, estamos entendiendo. No es ese árbol que solamente, ¿verdad? Cuando todo está bien, gloria a Dios y aquí estoy. No. Es un hermano, es una hermana que en las buenas y en las malas trata de honrar a su Señor. Porque esa palabra ha impactado su corazón. Porque cree en las promesas. Porque sabe que le espera un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Estamos entendiendo? Entonces, eso es lo que dice. Y luego dice, y todo lo que hace prosperará. Claro, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque no anduvo en consejo de malos. Hermano, mira, si te juntas con tlacuaches, vas a ser un tlacuache. Si te juntas con verdaderos cristianos, vas a aprender de verdaderos cristianos. Si escuchas la de los bukis, vas a ser un buki. Si escuchas las alabanzas, vas a ser un adorador. ¿Sí estás entendiendo eso? Si te la llevas comiendo pan con coca, te va a dar diabetes. Pero si comes ensaladita, salmón, ¿cuántos me pichan un salmón un día de estos? Pero bueno, un salmoncito así, vamos a estar mejor o más saludables. ¿Se da cuenta? Somos lo que consumimos, hermanos. Este hombre del cual se le habla aquí es aquel que puso su atención. Dios no lo bendijo nomás porque Dios le cayó bien o porque eres el consentido del Señor. No. Sino porque Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Dios no bendice, hermanos, la rebeldía ni la desobediencia. Hermano, apártate.
de los consejos de los malos, de tus amigos. Si es que tienes amigos que son en contra de la voluntad de Dios, apártate de esos consejos. No vayas en camino de ellos. Si sabes que van a ir a hacer algo malo, no vayas con ellos. No te pongas en su silla, o sea, no te pongas a pensar como ellos. Al contrario, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en su ley, medita de día y noche. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo Dios. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Esa es la clave para ser un hombre, una mujer bendecida por Dios, la bendición espiritual de Dios. Bueno, estas son los beneficios, hermanos, de ser hacedores de la palabra de Dios. Ser un cristiano que siempre esté en su punto. Fruto, hermanos. Todo lo que hace prospera. Se pone a vender moscas, hasta las moscas se venden. Es un decir, ¿no? Porque eres un hombre, una mujer que medita en Dios. Señor, mira, me voy a poner a hacer esto para mi familia, etcétera. Y si Él mira que no hay en tu corazón hambre de dinero, ¿verdad? Amor al dinero y cosas, Dios bendice, te da para lo necesario. Y si tú sigues siendo fiel en lo poco, Dios te pueda poner en lo mucho. Pero si en lo poco no eres fiel, Dios no te va a poder confiar más. ¿Verdad? Hay mucha similitud en esta descripción del varón bienaventurado, ¿sí o no? Con el hombre que es hacedor de la palabra. Este hombre una vez más no toma en cuenta el consejo de los malvados. Al contrario, en la palabra de Dios, ¿qué? Una vez más, medita, mira hacia adentro, reflexiona día y noche. El tal es como aquel árbol que no le falta las corrientes de las aguas. Y dará su fruto y no se secará. Así es el hacedor de la palabra. Todo lo que hace será prosperado, hermano, porque lo que hace es por obediencia a la palabra de Dios. Querido hermano, el mundo te etiqueta por lo que tienes. Escúchame esto. El mundo te etiqueta por lo que tienes. Dios, por cuanto obedeces a su palabra. Jesús dice, si me amas, obedeces mis mandamientos. Querido hermano, ¿quieres que Dios te prospere, hermano? Lo que haces, no enfocándote, hermanos, en lo económico. Sí, pastor, porque no, o sea, no, hermano, eso deja que Él lo añada. Sino en lo espiritual, aunque escúchame, Dios no está peleado, Él es dueño del oro y la plata. También Dios bendice. Pero si quieres verdaderamente que Dios te bendiga, te prospere, hermano, ya no vengas a la iglesia y te sientes en la silla y te vayas así nada más. Ya no vengas a eso, hermano. Recibe con humildad la palabra de Dios, medita en ella, mira hacia adentro de ti, reflexiona y camina en ella. Haz los cambios necesarios y vas a ver, hermano, escúchame. Esto no falla porque estos son promesas de Dios, hermano. Este no es un curso de motivación personal. Esa es la palabra de Dios. Vas a ver la mano de Dios en todo lo que hagas, hermano. Dios jamás bendecirá a un rebelde, a un desobediente, hermanos, jamás. Pero sí bendecirá a un hombre obediente. Siempre lo hace, hermanos. No solamente en lo material, sino en lo eterno. Es decir, en tu vida espiritual te bendecirá. ¿Cómo? Te va a ir madurando, hermanos. Eso es una bendición, hermano. Es una bendición, hermanos, madurar en Cristo. El Señor te va a llevar cada día, hermano, a otro nivel, en el que le conoces más, en el que tienes una mayor comunión con Él, en el que Él siempre tiene una palabra fresca para darte, una interpretación que tú no la habías visto porque estás cegado, pero Dios te abre el entendimiento. ¿Estamos entendiendo?
Dice un salmo, la comunión íntima de Jehová es con los que le honran, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Ok? Esto, hermano, son los beneficios de ser hacedor de la palabra. Qué bendición, querido hermano. ¿Tú quieres llegar a ese nivel con Dios? Te pregunto sinceramente. Pues déjame decirte que es posible, pero recibe con humildad la palabra de Dios y corre a obedecerla. Aparta de ti, aleja de ti toda maldad, toda depravación. No la tengas cerca, la perversidad. Y día a día, acércate más a Dios. Obedécele más. Y vas a ver cómo Dios te hará prosperar en tu camino. Vámonos a la conclusión y la aplicación, hermanos. Querido hermano, de nada te servirá oír, escúchame por favor, la sana doctrina. Estar en una iglesia de sana doctrina, si solo eres un espectador, si solo vienes por venir. Así como el predicador, una vez más, tiene la obligación de trazar bien la palabra, de dar una buena enseñanza, tu trabajo como oidor es no despreciar esa palabra. Es ser alguien que muestra interés por la palabra. Tu obligación como oidor, como congregante, es oír la palabra y llevarla a los hechos. No ser un oidor olvidadizo, hermano. Alguien que no muestre interés en la palabra de Dios. Muchos hermanos en las iglesias vienen, se sientan, en las iglesias en general, pero se van igual o peor. Y dicen, es que yo no sentí nada. Me voy peor de como entré. Eso me da tanta tristeza, hermanos, cuando yo escucho eso. Se los digo en serio, me da tanta tristeza. ¿Saben por qué? Porque están despreciando el lugar donde Dios nos manda a reunirnos. No es una ofensa para el pastor, hermanos, no es una ofensa para la iglesia, es una ofensa para Jesús. Es despreciar la presencia divina del Señor, es despreciar al dueño de la iglesia. Entonces, tengamos cuidado con esas frases, hermano. No es la iglesia, hermanos. Cuando son ellos que son oidores olvidadizos, hermanos. Eso es lo que pasa, hermanos. No se quieren esforzar por obedecer a la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, esta clase de personas, oidores olvidadizos, pasarán los años y van a ser los mismos. Se van a cambiar de iglesia en iglesia. Es más, hermanos, traen récord Guinness. ¿Cuántas iglesias llevas? ¿Cuántas existen en el mundo? No puedes hacer una raíz. Mira, yo una vez les di un consejo a unos que ahorita siguen buscando iglesia. Escúchame. Y eso yo lo oí de parte del pastor Chuy en una enseñanza que nos dan a los pastores cada lunes. En una le tocó a él y dijo, miren hermanos, les voy a hablar, dijo, del peligro para que animen a sus congregantes de estar saliéndose de iglesia en iglesia. Y puso este ejemplo, escúchenme lo que les voy a decir, hermano. Y a mí se me quedó muy grabado. Dijo, miren, los cristianos somos como unos árboles. Cuando el Señor nos planta en un lugar, pues pasamos a crecer, ¿verdad? Etcétera, y damos frutito. Pero mira, cuando ese árbol lo desarraigas de la tierra, lo vas y lo plantas en otro lugar, aunque ese árbol era muy bueno, ya no va a dar el mismo fruto. Tiene que volver a entrar en esa tierra, volver a agarrarlos y ya no va a ser el mismo. Y si ese árbol lo agarras, lo sacas y lo plantas en otro terreno, cada vez ese árbol dará menos fruto hasta que se seque. ¿Y saben qué, hermanos? No porque lo diga el pastor, en serio, pero yo lo he mirado en mi vida. En la vida de creyentes. Hermano, ¿cómo están? No, pues ya llevo a la 5ª congregación y están peor de como estaban aquí. Porque no hacen raíz. Ahora, yo no estoy hablando que no haya razones genuinas de movernos de una congregación, pues obviamente no. Pero hay razones ilegítimas, hermano. Y tú les dices, no, usted me quiere dominar a mí. Ah, no, pues adelante, mi hermano. Pues que Dios te bendiga, ¿no?
Entonces, hermano, escuchen esto. Muchos hermanos están vacíos, secos, y ya van a otra, y ya van a otra. Y los primeros días en esa iglesia, no, esta es la iglesia que yo estaba buscando, y gloria a Dios. Y a los 2 meses, ¿qué pasó, San Juan? No, pues otra vez el pastor, porque ya saben que siempre es el pastor. Y nos duele, hermanos, nos duele. Porque sabemos que no es la iglesia, que no es el pastor. Sabemos, hermanos, que somos nosotros que no queremos poner en práctica la palabra de Dios. Claro, hermanos, hay iglesias que nosotros debemos llorar por ellas, por toda la iglesia, que no se predica la sana palabra. Todo eso, no entienda eso. Medio evangelio no es evangelio. Medias verdades son mentiras. Entonces, hermanos, si queremos la bendición del Señor, hermanos, debemos nosotros esforzarnos para que valga la pena. Hermano, mira, voltea a ver ahí, estás en una silla. Haz que valga la pena que hoy te levantaste. Haz que sea fructífera tu levantada, tu venida a la casa de Dios. No permitas que el diablo te robe lo que Dios te quiso plantar en tu corazón. ¿Estamos entendiendo? No seamos oidores olvidadizos, hermanos. No seamos. Queridos hermanos, cada día, hermanos, que pasa, cada domingo que pasa, cada sermón que escuches, cada que leas la Biblia, tenemos la oportunidad de ser hacedores de la palabra de Dios, pero también oidores olvidadizos. Escúchame, ya aprendimos de ello y de las consecuencias, así como de las bendiciones. La pregunta es, mientras mis hermanos de la alabanza vienen, la pregunta es, ¿qué harás hoy con la palabra que se te ha sembrado? ¿Serás hacedor de ella? ¿Meditarás en ella? ¿Reflexionarás en ella para hacer los cambios? Bien por ti, porque experimentarás la bendición de Dios. La madurez que Dios quiere traer a tu vida y a tu familia. La estabilidad primeramente emocional. Un hombre de carácter maduro que siempre esté centrado. Una mujer centrada. Pero si solo eres un oidor, créelo, estás perdiendo el tiempo. Al salir se te olvidará lo que oíste y estarás vacío sin la palabra de Dios en tu corazón. Hoy es un buen día para dejar de ser un oidor olvidadizo y empezar a ser un hacedor de la palabra de Dios. Tú tienes la decisión. Espero tomes la mejor decisión de tu vida, en serio, hermanos. No estoy exagerando, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, ser hacedor de la palabra de Dios. De aquí en adelante, porque escúchame, no solo serás de parte de Dios bendecido tú, nosotros, sino tu familia. En el lugar donde estés, donde el Señor te plante, serás de bendición. En tu trabajo serás de bendición, aunque te digan el hermano, el sacerdote o el padre Amaro, aunque se burlen de ti porque tú no te ríes de los chistes. Serás de bendición porque un día alguien se te va a acercar y te va a decir, pues ¿cómo le haces, hombre? Serás de bendición, hermano, y será bendecida tu casa. Y una vez más, al hablar de bendición, no hablo únicamente de cosas materiales. En primer lugar, hablo de cosas espirituales, hermanos. Madurez, paz, la satisfacción de saber que estamos obedeciendo a Dios, que estás obedeciendo a Dios. Un hogar donde reine la paz en vez de la contienda. ¿Quieres eso? Un hogar donde Dios sea el dueño de tu casa, no tú, no tu esposa, no tus hijos, sino que Dios sea el dueño. Un hogar donde a Él se le honre. Un hogar donde se diga, Él es el rey de esta casa. ¿Quieres eso? Pues vamos a orar, hermanos, y a pedirle a Dios que nos ayude a ser hacedores de la palabra y que ya no queremos ser tan solamente oidores, hermano.
Ya no queremos engañarnos. Ya llevamos años engañándonos a nosotros mismos. Ya no. Hoy es un día para cambiar. Y el Señor está dispuesto a fortalecerte para que cambies. Pero Él no va a poder tomar la decisión por ti. Necesita ser tú. ¿Amén? ¿Aprendimos? Pues ponte de pie, hermano, y en serio te lo digo. Hoy tienes la oportunidad más valiosa después de la salvación de tu alma. Hoy tienes la oportunidad más valiosa de tu vida de atesorar esta palabra y comprometerte con Dios, esforzándote día a día, bastándote de su gracia, no de tu trayectoria, no de tu conocimiento, ni de tu experiencia, basándote día a día, pidiéndole, rogándole: Señor, ayúdame hoy, quiero ser un hacedor de tu palabra. No quiero ser un oidor, Señor. Quiero llevar en práctica, Señor, porque ya no quiero ser un egoísta. Quiero que tu bendición esté en mi vida, esa madurez. Quiero voltear al cielo, quiero cerrar mis ojos y no sentir esa condenación, porque no soy un hacedor de tu palabra, Señor. Siempre tendré algo que me haga falta, Señor, pero ya no quiero ser un desobediente más. Quiero ser un cristiano en preparación, que se cae y se levanta, pero que tiene en su corazón el anhelo de reflexionar siempre en tu palabra. Oremos. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, yo sé que tú estás aquí, Señor, porque estás en todo lugar. Sé que tu Espíritu Santo está aquí. Está en cada uno de los creyentes, pero está en todas partes, porque tu Espíritu todo lo llena. Él es el único. Por más buen sermón que cualquier hermano pueda dar, gracias a ti, pero nosotros no tenemos el poder de impactar el corazón a nadie. Por eso, Padre, yo hago a un lado, Señor, el conocimiento, todo lo que tú me has prestado, Señor, y confío en la obra de tu Espíritu Santo. Porque tu Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. A ti, Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, oro para que toques cada corazón, para que lo ayudes, para que lo convenzas. A muchos les falta un pedacito nada más, están a un eslabón de tirarse de lleno, pero hay algo que los tiene atrapados. Convéncelo, Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Convéncelos, fortalécelos, para que puedan vivir siendo hacedores de la palabra, para que podamos vivir siendo hacedores de tu palabra. Perdónanos por tanto tiempo engañándonos a nosotros mismos, desperdiciando el tiempo tan valioso que tenemos, el corto tiempo. Sin duda ya no vamos a poder, Señor, rescatar todo lo pasado, pero sí aprovechar lo presente y el futuro que tú nos prestes. Ya no queremos ser oidores olvidadizos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu Santo Espíritu, a ser hacedores de tu palabra, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.